Buen día, estudiantes. Vamos a explicar la resolución de triángulos oblicuángulos. Para resolver triángulos oblicuángulos se aplica ley de senos, ley de coseno y suma de ángulos internos. Un triángulo es oblicuángulo si no tiene ángulo recto. Cualquier triángulo que no tenga un ángulo de 90 grados se llama triángulo oblicuángulo. Explicamos la ley de senos que nos dice, en todo triángulo los lados son directamente proporcional a los senos de los ángulos opuestos. Esto significa que el lado A es a seno del ángulo A, como, el igual se lee como en una proporción, como el lado B es a seno del ángulo B, como el lado C es a seno del ángulo C. Aquí lo tenemos, la ley de senos, y como requisito principal para aplicar la ley de senos es que se debe conocer un ángulo y su lado opuesto al ángulo. Y podemos tener dos casos, conociendo el ángulo, el lado opuesto, que es requisito para aplicar ley de seno, que nos den el valor del otro lado. O también nos pueden dar, como requisito ya sabe, el ángulo, el lado opuesto al ángulo, y nos pueden dar otro ángulo. También podemos aplicar ley de seno. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el ejemplo aclaratorio 1, resolver el triángulo oblicuángulo. Y observe, tenemos los datos, tenemos el valor del ángulo y el valor del lado, por lo tanto podemos aplicar ley de seno y nos están dando otro lado. Vamos a aplicar dos razones de la ley de senos, tal que solo haya una incógnita. Y observamos, nos dieron el ángulo, tenemos el valor del ángulo, tenemos el valor del lado, tenemos el valor del lado A, lo que no conocemos es el ángulo A y eso es lo que vamos a hallar. Por lo tanto, vamos a formar la proporción con esos datos que tenemos. Y tenemos, y la incógnita, como ya habíamos marcado, la incógnita es el ángulo A. Y vamos a determinar el ángulo A. ¿Cómo determinamos el ángulo A? Despejando. Para despejar vamos a multiplicar en aspa. Vamos a multiplicar el producto de los medios con el producto de los extremos. Y multiplicamos. A sería seno del ángulo A por B, que lo tenemos acá. Es igual a A por seno del ángulo B. Ahora estamos multiplicando en aspa. Vamos a despejar el ángulo A. B que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir. Y seno va a pasar al otro miembro como seno inverso para despejar el ángulo A. Vamos a colocar entre corchetes porque seno inverso va a afectar a todo lo que está en el segundo miembro. Vamos a sustituir valores. Observemos los valores de A, del ángulo B y del lado B. Vamos a revisar en el triángulo qué valores tiene para hacer la sustitución de valores. Ya, el lado B vale 7,28, el ángulo B vale 66,8 y el lado A vale 5. Esos valores vamos a sustituir en nuestro ejemplo, en la ecuación que tenemos. Aquí están los valores, A valía 5, el ángulo B valía 66,8 y el lado B vale 7,28. Introducimos todos estos datos en la calculadora y tenemos el ángulo A, ese es el valor del ángulo A. 39,1442 grados. Una vez obtenido el ángulo A, vamos a determinar el ángulo C. Los datos que tenemos, ya conocimos, ya tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo B y nuestra incógnita es el ángulo C, por eso vamos a determinar cuánto es su valor. Y vamos a despejar. Despejamos entonces el ángulo C. A y B que están sumando en el primer miembro van a pasar al segundo miembro a restar. Vamos a sustituir los valores del ángulo A y del ángulo B. A ya hemos obtenido, aquí está su valor y aquí está el valor del ángulo B. Introducimos estos datos en la calculadora y nos da que el ángulo C es 74,558 grados. 0,558 grados. Vamos a determinar ahora el lado C y vamos a utilizar dos razones de la ley de senos tal que haya una incógnita. ¿Cuáles son esas dos razones? Siempre partamos con los datos conocidos. Al principio el problema nos dio el lado B y el ángulo B. Vamos a partir con esos datos
Y hemos obtenido, observe, está aquí el ángulo C. Tenemos el valor del ángulo C. Y para determinar el lado C utilizamos esa razón. Recuerde que el lado C es a seno del ángulo C. Nuestra incógnita entonces sería el lado C. Y ya tenemos el ángulo C, que está aquí arriba, que ya lo hemos obtenido por suma de ángulos internos. Por lo tanto, vamos a despejar C. Multiplicamos en aspa. Vamos a multiplicar B por seno del ángulo C, que lo tenemos acá. Y vamos a multiplicar seno del ángulo B por el lado C, que está acá. Entonces, multiplicar en aspa. De ahí despejamos el lado C. Seno del ángulo B que está multiplicando pasa a dividir. Hacemos transposición de miembro, lo volcamos. Y C va a ser igual a B por seno del ángulo C sobre seno del ángulo B. Vamos a sustituir valores. Recordemos los valores de B. Vamos a ver los valores. Estamos sustituyendo los valores. Introducimos estos datos en la calculadora y ya tenemos el lado C. Ese es el valor del lado C y lo expresamos en unidades porque es una distancia. Y como respuesta colocamos los valores que hemos obtenido. Y para transformar en la calculadora de grados, introducimos la calculadora y transformamos a grados, minutos y segundos. Y lo mismo hacemos aquí con los decimales en grados, convertimos a grados, minutos y segundos. Y aquí tenemos el valor del lado que hemos obtenido y esa es la respuesta. Eso quería explicar, estudiante. Gracias por la atención.